Ya, buenos días, jóvenes y señoritas. Aquí les tengo un ejemplo de un ejercicio de su práctica. Es similar ya, solo algunos datos cambian. Entonces, espero que con este video se vayan dando cuenta ustedes cómo van a resolver su práctica ya de estática. Nos dice calcular el valor de la fuerza F para mantener el bloque de 200 newtons en equilibrio. Ya, entonces por aquí tenemos nuestro bloque, que en este caso tendría que tener 200 newtons, este bloque de aquí, ¿ya? Y también otro dato que nos dan es un ángulo por esta parte, ¿ya? Un ángulo, yo lo llamé beta, pero pueden llamarlo como sea. El ángulo es en este caso aquí nos dice que es de 38 grados. Esto va a pesar de 200 newtons, ¿ya? Y ese es nuestro dato. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que tomar en cuenta las fuerzas que actúan sobre este bloque. A este bloque, las fuerzas que van a actuar, uno es la normal, hacia arriba. Entonces, esto no va a afectar en nada al bloque. Una fuerza que va a afectar va a ser esta. El peso hace en dirección hacia abajo y la fuerza que nos indica que está tirando de este lado, ¿ya? Ahora vamos a ver. Ya, ahora, este gráfico que nos dan en la práctica lo vamos a hacer nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre, ya, el cual ya mi compañera seguramente les ha enseñado, o bueno, ya tienen idea ustedes. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es simplemente pasar estos datos de aquí, de nuestra gráfica, a lo que sería un plano cartesiano. En este caso, mi plano está dibujado de acuerdo al cuerpo. En este caso, el plano debería ser de esta manera, ¿verdad? Debería estar así, medio inclinado. Pero yo lo hice así, para que sea más acorde, digamos. Pero ustedes lo pueden hacer de manera recta, no pasa nada. La cosa es que en este plano tiene que haber, ya saben, las coordenadas Y, los ejes de coordenadas Y y los ejes X, ¿ya? X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Eso ya lo deberían ver ustedes en vectores. Aquí está el peso, y aquí está el peso, simplemente lo estamos pasando. Está el peso que tiene 200 newtons, ya el peso tiene 200 newtons. Ya, otra fuerza que actúa es la normal, que aquí ya no la puse porque no afecta en nada a nuestro bloque, ¿ya? Y la fuerza que queremos hallar, la fuerza que no sabemos, es la fuerza esta, ¿ya? Ahora, aquí este es nuestro peso. ¿Y qué debemos hacer para resolver este problema? Debemos descomponer nuestro peso, porque tiene que estar sobre los ejes, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este peso en el eje Y, ya, va a ser igual a ¿qué? Al peso por el coseno del ángulo, que estamos usando este ángulo, y aquí está el ángulo, lo hemos replicado en este triángulo. El peso en el eje Y va a ser igual al peso por el coseno de nuestro ángulo, que sería 38. Un dato aquí extra que les agrego: si va a ser para el eje Y, siempre van a usar lo que sería el coseno, ¿ya? Siempre va a ser coseno, y para el eje X siempre va a ser el seno, ¿ya? El seno del ángulo. Ese es un dato que les va a ayudar. Me explico. Este vector que ven aquí es la descomposición de este, ¿ya? Es su descomposición en el eje Y, ustedes ya saben. Ahora, la descomposición, o sea, el peso en Y va a ser igual a ¿qué? Al peso, o sea, 200 newtons multiplicado por el coseno de su ángulo, que es 38 grados, ¿ya? Un dato. En el eje X lo mismo, ¿ya? Va a ser el peso en el eje X va a ser igual al peso, eh, al peso que es 200 newtons por el seno de su ángulo, ¿ya? Ahora, la sumatoria de fuerzas para que un cuerpo esté en equilibrio siempre tiene que ser cero, eso ustedes ya saben. Aquí tenemos, dice la sumatoria de fuerzas, pero en el eje X, ¿ya? En este eje, en esta recta, en toda la recta, en esta recta, va a ser cero, ya en esta recta. ¿Por qué? Porque sabemos que el peso lo necesitamos de esta manera. O sea, ¿cómo les digo?
de manera horizontal, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar la fuerza F? De lo que vamos a hacer, nos dice si la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, vamos a escribir todas las fuerzas que encontremos en el eje X. Y vamos a nuestro gráfico y vamos a ver. Tenemos esta fuerza de aquí, que no sabemos el valor. Y tenemos la fuerza en X, o bueno, el peso en X, que vamos a saber el valor ahorita. Entonces, el peso en Y ya no lo tomamos en cuenta, ¿ya? Simplemente estos dos datos de aquí para hallar fuerza, ¿ya? Nos vamos aquí. Entonces, vamos a anotar, les decía, sumatorio de fuerzas en el eje X. Entonces, aquí tenemos una fuerza, lo anotamos, peso en X. Y tenemos otra fuerza aquí, que tiene que estar con el signo negativo porque está hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces lo anotamos, menos F. Peso en X, que es positivo, y menos F. Son las fuerzas que hemos encontrado en toda esta recta de X, con lo que nos dice aquí. ¿Qué hacemos ahora? Es igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos nuestra pequeña ecuación, mandamos menos F al otro lado, que sería con positivo. Nos quedaría fuerza es igual a peso en X, ¿verdad? Eso es haciendo despeje simplemente. Entonces lo que vamos a usar nosotros va a ser esto, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Reemplazamos datos. Miren, aquí nos dice peso en X, y sabemos que peso en X que vale a peso en X es igual a peso, o sea esto, el peso original, multiplicado por el seno de nuestro ángulo, que es 38. Entonces nosotros solo vamos a reemplazar datos. Peso original, que sería 200 newtons, nuestro seno del ángulo, que sería, pues ya lo ponemos en la calculadora, ¿no ve? Multiplicamos 200 por seno de 38, entonces nos va a dar 123 newtons. Este es nuestro resultado, y es el resultado que necesitamos para que este cuerpo esté en equilibrio, ¿ya? Es algo sencillo, es simplemente recordar lo que sería vectores, ¿ya? Es un pequeño repasito y se les va a hacer sencillo el problema, no se preocupen. Ahora el otro ejercicio es un caso similar. Espero que hayan comprendido esta parte y puedan realizar su práctica. Este ejercicio es similar al de su práctica. Ya vayan resolviéndolo ustedes, que les va a hacer falta aprender esto para su evaluación, ¿ya? Espero que hayan comprendido y eso es todo.